El Instituto Nacional Electoral ha reafirmado por una mayoría de 6 votos a favor y 5 en contra, la decisión que tomó hace unas semanas de quitarle el registro al político guerrerense. El siguiente punto del orden del día es relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave sub-JDC 416/2021 y acumulados sub-RAP 73/2021, sub-RAP 75/2021, sub-JDC 428/2021 y sub-JDC 432/2021. Muchas gracias, señor secretario. Hay una lista de oradores, me ha anotado en primera instancia. No sé si la consejera Favela quiera presentar el punto. Permítanme darle la palabra a la consejera Favela en primera instancia y luego sigo en el orden de quienes me han solicitado la palabra para seguir lo que es tradición en este consejo. Por favor, consejera Favela. Gracias, presidente, y buenas noches a todas las personas. Si queremos vivir en un país verdaderamente democrático, todas las personas debemos ceñirnos a lo que contempla la Constitución, las leyes, el marco convencional y jurídico. Y este deber se impone tanto a la población en general, a los actores políticos, a las personas aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular, y obviamente este deber también se impone a todas las autoridades. Inicio diciendo que rechazo cualquier tipo de manifestación o señalamiento sin ninguna base jurídica en contra del INE, de mis compañeras y compañeros. El INE, en ejercicio de sus funciones, toma decisiones que algunas veces no son aceptadas por los actores políticos que se sienten afectados, pero afortunadamente la legislación electoral prevé un sistema de medios de impugnación para hacer valer las inconformidades dentro del marco jurídico, desterrando amenazas o intentos de intimidaciones, ya que todas las personas pueden acudir al Tribunal Electoral para hacer valer sus agravios. Yo creo que se debe apostar al cauce jurídico e institucional para que realmente podamos calificar como un país democrático y civilizado. El día de hoy estamos dando cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral, identificada con el juicio ciudadano 416/2021 y acumulados. En esa sentencia, la Sala Superior llegó a la conclusión de que las sanciones consistentes en la pérdida del derecho a ser registrado como candidato a un cargo de elección popular, o en su caso la cancelación del registro, no deben de ser aplicadas de forma automática o categórica en todos los casos. Y ya sabemos que esta hipótesis está prevista para el caso de que las personas que son precandidatas no hayan presentado su informe de precampaña correspondiente. La Sala Superior también nos dice que al cumplir esta sentencia, tenemos que proceder a la individualización de las sanciones que corresponden a cada uno de los objetos obligados, tomando en cuenta varios elementos. Primero, valorar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normatividad electoral, el momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función fiscalizadora, la naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan, también las circunstancias particulares, objetivas y subjetivas en las que en todo caso se cometió la infracción, también si hubo una intencionalidad y los medios de ejecución valorando cuestiones como si se intentó encubrir la violación, también el monto económico o beneficio involucrado y su impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y la equidad. En relación con el primero de los elementos, en el proyecto se llega a la conclusión de que ha quedado acreditada la falta de voluntad o disponibilidad de los diversos sujetos obligados para presentar ante el INE el informe de precampaña en el marco de la sustanciación del procedimiento que se le siguió en su contra. Y bueno, entonces se valora en ese sentido. En relación con el momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función de fiscalización, se llega a la conclusión de que en el momento en que se presentaron los informes de ingresos y gastos de precampaña por parte del partido Morena, no fue el adecuado ni eficaz para el cumplimiento de la facultad fiscalizadora del INE,
porque ya se imposibilitó que la Unidad Técnica de Fiscalización desplegara sus facultades de verificación y comprobación respecto a los recursos recibidos y erogados por el sujeto adecuado, con la finalidad de verificar que el origen, monto, destino y aplicación de los mismos recursos. En relación con la naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan, pues se advierte que no solo se puso en peligro, sino que se afectó directamente la rendición y revisión de cuentas efectiva que genera consecuencias reales en la contienda electoral, dotándola así de una correcta equidad entre los actores políticos. Y también se llega a la conclusión de que los sujetos obligados intentaron engañar a la autoridad presentando sus informes en ceros, a pesar de que se les encontraron gastos que habían realizado en las precampañas. También se llega a la conclusión, ya que ha quedado acreditado, que en el caso concreto no me dio voluntad por parte de los sujetos infractores de cumplir con la normatividad en materia de fiscalización, y también que sí hubo la intencionalidad de tratar de burlar la fiscalización que tendría que realizar esta autoridad. En relación con el monto implicado, pues ahí se pone de manifiesto lo que se encontró en cada uno de los casos por la Unidad Técnica de Fiscalización, y se llega a la conclusión de que estos gastos no fueron reportados ni por el partido político ni por los sujetos obligados, y por lo tanto se concluye que en el caso concreto de esta sentencia, pues se tiene que imponer como sanción a Félix Salgado Macedonio la cancelación de su registro a la candidatura a la gubernatura en el estado de Guerrero por el partido político Morena. La misma circunstancia a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a Adela Román Ocampo. Se les impone la pérdida del derecho a ser registrados, en su caso, como candidatos al cargo de la gubernatura en este proceso electoral en el estado de Guerrero, y en el caso del ciudadano Luis Walton Aburto, se le impone una multa equivalente a 2.500 unidades de medida y actualización para el ejercicio 2020, que asciende a la cantidad de 217.200 pesos. También se ordena que obviamente se haga el cobro de la sanción económica impuesta, y también se contempla que se otorgue al partido político Morena un plazo de 48 horas para la sustitución de la candidatura al cargo de la gubernatura en el estado de Guerrero, pues para que tenga la oportunidad de estar pues participando con alguna candidatura para ese cargo de elección popular. Yo creo que este proyecto, bueno, pues es muy interesante, está hecho con elementos técnicos, pero yo también anuncio que me apartaría de algunas partes que yo dejaría para la segunda intervención. A mí me parece que falta valorar este punto del monto involucrado, porque ya en una determinación anterior quedó acreditado, y eso fue confirmado por la propia Sala Superior, que en el caso de Félix Salgado Macedonio, el monto involucrado de los gastos no reportados fue de 19.872 pesos, en el caso de Pablo Amílcar Sandoval, de 15.565 pesos, de Adela Román Martínez, 11.048 pesos, y en el caso de Luis Walton Aburto, se le encontró una cantidad de 18.281 pesos, pero además este ciudadano dijo que había gastado 502.906 pesos, lo que suma 521.188.92 pesos, pero en este caso solamente se le está sancionando con una multa de 217.200 pesos. En el caso de Félix Salgado Macedonio, de Pablo Amílcar Sandoval, Adela Román Martínez, yo considero que la conclusión debería de ser imponerles como sanción el 200% del monto involucrado y no proceder a la cancelación del registro. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias. Muchas gracias, consejera Favela. Permítame hacer uso de la palabra. Lo que se va a discutir en este punto del orden del día y en el siguiente, a pesar de los tonos encendidos con los que se ha discutido públicamente en los días recientes, no es un tema político, sino estrictamente jurídico, y tiene que ver con la imposición de sanciones a una serie de irregularidades en materia de fiscalización
que han sido confirmadas por la máxima autoridad jurisdiccional electoral de nuestro país. Transparentar el origen y destino del dinero invertido en la política ha sido el objeto de una larga lucha de quienes, por más de 2 décadas, han exigido y conseguido que haya equidad en las contiendas electorales. Después de 3 generaciones de reformas en materia de fiscalización electoral, finalmente, en 2014, se logró el diseño de un sistema integral de fiscalización que, robustecido con múltiples convenios suscritos con autoridades hacendarias, fiscales y bancarias, ha permitido al INE configurar un modelo fiscalizador que permite detectar trampas e intentos de fraude a la ley, garantizando invariablemente los derechos de todas las y los ciudadanos, en primer lugar, el derecho de audiencia, es decir, de defenderse oportunamente, que tienen todas y todos los contendientes. Los asuntos que nos convocan el día de hoy tienen un propósito preciso. No se trata de determinar si se cometieron o no irregularidades, es decir, de si se violó o no la ley por parte de una serie de personas o de si se trataba o no de precandidatos. Eso ya está definido y además confirmado por el Tribunal Electoral. Se trata más bien de establecer qué sanciones ameritan las faltas cometidas por esos precandidatos que se negaron a rendir cuentas a la sociedad y a presentar sus informes de gasto de precampaña en los plazos legales dispuestos para ello. Quiero ser claro, el Tribunal Electoral ya resolvió la controversia sobre si se había o no violado la ley por esas personas. Eso ya está juzgado y la Sala Superior del Tribunal ya le dio la razón al INE. Se trata, pues, de una verdad jurídica. Permítanme hacer un recuento de lo que reconoció el tribunal y de lo que ya no cabe discusión. Primero, que las personas que impugnaron sí fueron precandidatas y sí realizaron actos de precampaña. Segundo, que por lo tanto, dichas personas sí estaban obligadas a presentar sus informes de ingresos y gastos de precampaña para que el INE fiscalizara la veracidad de lo reportado. Tercero, que esos informes no se presentaron, o bien se presentaron de manera tan extemporánea que el efecto es el mismo que si no los hubieran entregado. Es decir, se impidió que el INE pudiera fiscalizar los ingresos y gastos realizados. Ello, a pesar de que el INE les requirió que presentaran esos informes en varias ocasiones. En consecuencia, se cometió conscientemente una clara violación a la ley. Y cuarto, que, aunque haya quien sostenga lo contrario, la sentencia establece que el INE no violó la garantía de audiencia de ninguno de los quejosos, ya que todos fueron notificados en tiempo y forma, tanto que estaban obligados a presentar sus informes, como de los hallazgos encontrados con motivo de sus precampañas, los gastos encontrados, con el fin de que alegaran lo que a su derecho convenía. En síntesis, el Tribunal Electoral confirmó las faltas cometidas por el partido Morena y por sus precandidatos e instruyó al INE que valorara de nuevo la gravedad de dichas faltas para imponer las sanciones correspondientes caso por caso. ¿Qué nos propone el proyecto en tal sentido? Ambos proyectos. ¿Cuál es la valoración sobre las faltas cometidas? Pues que no cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas es una falta gravísima, para la que el legislador previó, por cierto, incluso una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura. Y lo es porque no presentar dicho informe, además de pretender obstaculizar la fiscalización a cargo del INE, puede provocar, en consecuencia, un daño mayor en el sistema democrático, no solo porque impide que se concrete un principio fundamental de la democracia, que es el de la rendición de cuentas, sino porque además afecta directamente la equidad en las contiendas. La fiscalización tiene un doble propósito. Por un lado, busca garantizar que todos los recursos que se usan para financiar a la política provengan de fuentes lícitas, es decir, que no se violen las prohibiciones que la ley establece. Y por otro lado, que al respetarse los límites de gasto autorizados, exista una cancha pareja para todos los contendientes, que la contienda sea pues equitativa. No entregar los informes respectivos es una manera de impedir que esos dos propósitos se cumplan, porque obstaculiza que el INE pueda analizar oportuna e integralmente la totalidad de los movimientos bancarios, financieros y comerciales que están respaldando las posibles candidaturas de un proceso electoral.
Se trata, pues, de una falta muy grave, porque abre la puerta a la opacidad en la contienda por los poderes públicos, porque impide la rendición de cuentas de los actores políticos y porque vulnera la equidad de las elecciones y la transparencia de nuestra democracia. Hay quien podría decir que en realidad la no presentación de los informes no impide que el INE detecte gastos realizados. Esto es parcialmente cierto. De hecho, identificamos una serie de gastos que no fueron reportados a esta autoridad electoral por las personas involucradas. Pero también lo es que el no presentar los informes impide una revisión exhaustiva por parte del instituto. Es decir, se busca impedir que la fiscalización se lleve a cabo. Hay una intención de ocultamiento e imposibilita todo el proceso de verificación, auditoría y aclaraciones que supone un auténtico ejercicio de fiscalización. Por eso coincido con las propuestas que nos hacen los proyectos de ratificar, en la mayoría de los casos, la cancelación de los registros como candidatos de las personas infractoras. Permítanme concluir reiterando que una de las virtudes de la competencia democrática es que representa, o al menos debería representar, una contienda entre rivales leales a las reglas del juego. Eso es lo que garantiza que después de las elecciones todas y todos los contendientes vuelvan a sus actividades políticas, económicas, profesionales o parlamentarias. Respetar la ley representa el piso mínimo de funcionamiento de una democracia constitucional y el punto de partida para la gobernabilidad democrática de quienes obtienen el triunfo en las urnas. De ahí que las elecciones tengan un poder civilizatorio, porque abren canales de competencia y reglas conocidas por todos, que permiten dirimir las diferencias políticas en paz y seguir contribuyendo con la participación de mayorías y minorías a la conformación de la casa común de todas y todos, que es nuestra nación. Jugar a violar las reglas, por el contrario, significa erosionar todo lo anterior. Es una lógica disruptiva y antidemocrática. Soy enfático en lo que dije hace 10 días, antes de que iniciaran las campañas electorales federales. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales.